Por ahí me siento más cómodo cuando camino un poco y deambulo por el aula. El título de la charla es sobre héroes y procesos, un abordaje a la historia de la guerra de independencia, la quebrada de Humahuaca. Yo voy a hacer una reflexión, voy a tratar de que pensemos juntos cómo se ha construido el relato histórico en nuestra nación, ¿sí? En nuestra patria, en Argentina, a través de un tiempo bastante largo, pero sobre todo cómo fueron los inicios de ese relato y cómo ese relato ha quedado establecido como pedagógico en la escuela y que nos ha ido educando a todos, tanto a los que estudiamos historia como a quienes han transitado las aulas de la escuela primaria o a quienes concurren un día a un acto patrio que organiza el Estado municipal o el Estado provincial, digo. O sea, nos atraviesa a todos, no necesariamente a los que estudiamos historia. Entonces, mi reflexión va a estar basada sobre todo en explicar cuál fue, sobre todo, el motivo o el objetivo de la historiografía argentina. Y cuando digo historiografía quiero aclarar a qué me refiero, porque por ahí hay gente que no conoce el término. La historiografía es la construcción del relato de la historia, o sea, las corrientes históricas que construyen un relato histórico, ¿sí? A eso me refiero cuando hablo de historiografía. No hablo de la historia como un relato o de la historia como pasado, sino de aquellas corrientes que construyen un relato histórico, o las interpretaciones, ¿sí? O las escuelas que atraviesan a través del tiempo, que van dándonos distintas interpretaciones sobre el pasado. A eso me refiero cuando hablo de historiografía, para que nos quede claro a todos, estudiemos o no estudiemos historia. Los que estudian historia por ahí tienen algún acercamiento más fuerte a ese concepto, los que no, es la primera vez que lo escuchan, pero para que nos quede claro a qué me refiero. La historiografía argentina va a surgir aproximadamente en 1880, 1870, no hay una fecha definida fundacional. Sí hay un personaje interesante para pensar por qué surge la historiografía en ese momento, que es el general Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre va a ser un presidente de la nación, va a ser un militar, va a ser un periodista porque va a fundar el diario que hoy conocemos como el Diario de la Nación, que todavía sigue saliendo, y va a escribir un libro muy interesante que se llamó Historia de Belgrano de la Revolución Argentina. Ese libro, muchos historiadores lo definen como el libro fundacional del relato histórico nacional. Y la versión de Mitre de la historia argentina prácticamente ha calado durante mucho tiempo, ha sido muy fuerte lo que ha primado y ha atravesado durante mucho tiempo como la versión de la historia nacional, ¿sí? Y entonces ahí entra en juego esta palabra que está en el título, que es el héroe. Ese relato histórico se constituía a través de personalidades y héroes o próceres, ¿sí? A nosotros cuando íbamos a la escuela, nos llevaban a un acto patrio para recordar algo, siempre nos recordaban en función de la muerte de algún héroe, San Martín o Belgrano, o de algún acontecimiento específico como el 9 de julio, la Declaración de Independencia, o el 25 de mayo, la constitución del primer gobierno del Cabildo de Buenos Aires, el primer gobierno provisional. ¿Por qué esa idea de construir un relato histórico a través de los héroes? ¿Por qué a Mitre y a esa generación, que es la generación del 80 y los positivistas de esa época, se les ocurre pensar que la historia debe ser construida a través de un héroe? Porque lo que tiene que tener ese relato es una acción pedagógica sobre la población. Generar valores que la población trate de imitar. Pero digo, es algo que está pensado desde la élite dirigencial, o sea, de los sectores altos del poder, pensado para que la población replique esos valores, tome como ejemplo esos valores. Lo que va a suceder es que ese relato se va a constituir en los manuales de historia escolares que nosotros hemos usado durante mucho tiempo, y además ahí vemos la otra parte del dispositivo. Por un lado, la construcción de un relato por parte de Mitre y todos los historiadores de la nueva Escuela Histórica Argentina, de la Academia Nacional de la Historia, pero por otro lado tenemos el dispositivo que es la escuela, que es el dispositivo que institucionalmente va construyendo ese relato y transmitiéndolo a los estudiantes generación por generación.
Seguramente si yo a algunos de ustedes les pregunto qué recuerdan del acto del 9 de julio, me van a decir, bueno, que bailábamos el Pericón Nacional, otros me van a decir que el 25 de mayo recuerdan la celebración con un acto escolar con los negritos vendiendo pasteles y las negritas la bandera. Sí, digo, una imagen que tiene una lógica muy distinta a lo que realmente sucedía en esa época, pero que tiene que ver con una cuestión pedagógica de educar a la población y darle identidad y cohesión. ¿Por qué a Mitre le interesaba construir un relato nacional? Porque para esa época, para 1870, 1880, en la Argentina se estaba produciendo lo que se denominó la inmigración masiva de extranjeros que vinieron de España y de Italia a poblar nuestras tierras. Para darle una identidad, había que construirles una historia que los arraigara, que les dijera, bueno, ustedes pertenecen a este lugar y pertenecen a la patria. Y ahí entra otro concepto interesante para discutir. ¿Qué entiendo yo por patria? En 1810 o en 1816, el concepto de patria no es el mismo que nosotros tenemos hoy en la actualidad. El concepto de patria en 1816 y en 1810 está vinculado a la tierra de la que pertenece cada individuo, que dice mi patria es Jujuy, mi patria es Salta, mi patria es Córdoba. No estaba la Argentina como nosotros la pensamos hoy. ¿Se entiende? En 1816 eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y a un porteño alguien le preguntaba cuál era su patria y decía mi patria es Buenos Aires. Es totalmente distinto a la patria que hoy nos hablan en los discursos que vemos en los medios de comunicación, los discursos que por ahí la dirigencia política utiliza. Digo, ese concepto de patria es totalmente distinto. A veces se confunde y se quiere hacer pensar que la patria nació en determinado momento. Bueno, no, la patria de ese momento era otra, no era la que hoy nosotros pensamos. No me quiero perder porque si no me desvío un poco del eje. En esa idea de la escuela celebrando los actos patrios, generando fervor ciudadano y cívico, porque esa era la idea de la escuela a la hora de celebrar de conmemorar el 25 de mayo, el 9 de julio, el 20 de junio, el 17 de agosto, lo que empezaba a construir era un prócer, un héroe que estaba en un pedestal. Y quería leer una cita que dice un escritor que se llamó Juan María Gutiérrez, que había escrito un libro que se llamaba, junto con Mitre y con otros escritores que escribieron un libro que se llamó Galería de Celebridades Argentinas, biografía de los personajes más notables del Río de la Plata, un panteón de personalidades civiles y militares. Digo, esa galería lo que daba cuenta era de quiénes eran los personajes importantes de la historia. Y Gutiérrez decía, los hombres notables de la Revolución Argentina debían ser colocados en dignos pedestales a fin de que la juventud los venere. ¿Qué era lo que buscaban? Era buscar una figura intocable que funcione como ejemplo y que funcione como guía de valores cívicos sobre la población. Ahora bien, ahí hay un problema. Yo no estoy de acuerdo con esa forma de explicar la historia. Yo la traigo a colación para explicar qué es lo que quiero expresar. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque ese héroe era una persona y un ser humano como nosotros. Tenía problemas como nosotros, amaba como nosotros, tenía dificultades como nosotros, tenía enfermedades como nosotros. Y ponerlos en un pedestal donde no lo podamos alcanzar nos hace a nosotros más pequeños. Y nos olvidamos además también, y algo que también Gabriela va a decir y que nosotros lo decimos, es que en el proceso de la guerra de independencia, no solamente quienes comandaban las fuerzas militares, quienes comandaban los procesos políticos, como por ejemplo el Congreso de Tucumán o el Cabildo del 25 de mayo, no eran solamente ellos, también había una población que la dificultad más grande que tiene esa población es que no tiene nombre de calle, que por eso no la conocemos. Hay un montón de personas que vivieron en nuestro pasado, que fueron parte del pueblo, que fueron parte de la revolución, que fueron parte de la guerra de independencia, que pusieron el cuerpo, pusieron la vida, y que no están nombradas en ningún manual. Entonces, ese es el peligro de esa vieja historiografía mitrista que nos quiere seguir educando a través del héroe y del prócer.
Fíjense cómo será que nos quieren educar a través del héroe y del prócer, que todavía lo seguimos teniendo en los billetes. Si ustedes miran el sistema monetario nacional, tienen el billete de 10 pesos está Belgrano, en el de 20 está Rosas, en el de 100 está el innombrable de Roca, ¿sí? En el 50 está Sarmiento. Digo, nos quieren seguir educando con figuras que muchas veces se tornan inalcanzables para nosotros. Y muchas veces incluso el discurso de los manuales es un discurso de... Yo siempre, esto se lo escuché a una historiadora que hace análisis de manuales escolares, que es un discurso de una mochila psicológica. Siempre el manual plantea, porque como en el pasado se sacrificaron nuestros héroes, nosotros en nuestro presente debemos seguir sacrificándonos. ¿Por qué tenemos que seguir haciendo sacrificio? Si ya lo hicieron en el pasado nuestros héroes y lograron la independencia, ¿todavía me tengo que seguir sacrificando? ¿Quién me pide que me sacrifique? Quizás me pide aquel que se beneficia con cierto discurso historiográfico, con cierto relato histórico. Yo los invito a que pensemos junto a esto, a que desconfiemos cuando, y esto me meto en una polémica, no le hago cargo a la profesora Sica de lo que digo, desconfiemos cuando un gobernante nos diga: fíjense que en el pasado nuestros abuelos, nuestros antepasados se sacrificaron, nosotros nos tenemos que seguir sacrificando. No, sacrifíquese usted, señor político, no me pida sacrificios a mí. Y no use mi pasado, no use el pasado de mis abuelos para decirme cómo tengo que vivir y cómo me tengo que comportar. Porque esa educación moral, esa instrucción cívica de tenemos que hacer como hicieron nuestros antepasados, es muy peligrosa y es muy riesgosa. Y a veces nos convence de que tenemos que hacer cosas porque en el pasado se hicieron así. En el pasado quizás se hicieron así porque no quedaba otra. Porque había que ir, porque había que huir, porque había que irse, porque había que pelear, porque había que poner el cuerpo, porque había que sacrificarse. Pero porque quizás no había otra opción. Quizás hoy en nuestro presente las opciones son distintas. Y ya para ir cerrando, para dejarla a la doctora Sica, quería hacer mención a una última parte para que después la profesora pueda hablar del tema. El caso más paradojal de Jujuy tiene que ver, por ejemplo, con un hecho histórico que es el éxodo jujeño. El éxodo jujeño fue un acontecimiento que ocurrió en 1812, pero que en realidad su construcción, su relato histórico, fue llevado adelante por Ricardo Rojas, un santiagueño, en 1912. ¿Y por qué llevó adelante ese relato? Porque Jujuy tenía que formar parte del relato histórico nacional de qué había aportado a la causa de la guerra de la independencia. Así como los cuyanos tenían a San Martín como gobernador y habían aportado las mujeres, la organización del ejército que cruzó los Andes, Ricardo Rojas vino a Jujuy, se llevó todo el material documental y escribió un relato épico que denominó el Éxodo, palabra que no existía en 1812 en los documentos. Belgrano no hablaba de Éxodo. La palabra éxodo la coloca sobre todo escritor, literato Ricardo Rojas, y le da un tono épico de sacrificio. Y de ahí muchas veces vemos que cuando se habla del éxodo, se habla del sacrificio, de la necesidad del sacrificio, de la necesidad de hacer un esfuerzo. Yo les propongo que repensemos esa idea del sacrificio y el esfuerzo. Y que repensemos también cuando muchas veces nos vienen y nos dicen, porque el héroe tal, no, pensemos en colectivo, pensemos en que la independencia la forjaron todos, aquellos que no figuran en las calles de nuestras ciudades. Pero que no figuran, ¿por qué? Porque seguramente figuran quizás en el listado de un batallón, figuran en una causa judicial, pero que no tienen nombre con cierta estirpe, y quizás tienen nombre común, que todavía lo seguimos viendo, porque todavía debe haber algún descendiente en nuestra población. Digo, pensemos que la independencia y los procesos, por eso la segunda parte de la charla, los procesos los hicieron todos los hombres y las mujeres de nuestra patria. Muchas gracias. Bueno, un poco continuando con la idea de Diego, de por qué habíamos llamado a esta charla, en todo caso, procesos y héroes, de procesos y héroes, era justamente para insistir, o sea, por un lado, este relato de construcción que en realidad
tiene otra característica también. Este relato, especialmente sobre las guerras de independencia, vemos que ha sido un tema no solamente por los bicentenarios, sino que, como mostró Diego, es un tema muy fundante de la historiografía porque se trata de la construcción, digamos, del Estado Nacional. Además, se maneja con un presupuesto que es que la nación es previa al Estado Nacional, cuando en realidad es una construcción resultante de este proceso, no solamente de la Guerra de Independencia, sino de otros procesos que vienen después. Entonces, la idea de procesos es que hay que comprenderlo primero en una larga duración, no solamente como un acontecimiento puntual, sino en la larga duración para poder entender. Esto de que uno diga es porque la idea de que hay una nación previa a la construcción del Estado, lo que hace es opacar que en realidad la construcción del Estado se va dando paulatinamente, un poco esto lo que decía Diego, cuando no solamente en 1810 o 16, en los documentos del archivo uno encuentra todavía en 1832, en los juicios le preguntan a un reo, por ejemplo, de qué Estado y patria es. La respuesta nunca es de Argentina, ni es inclusive una patria mucho más chica, le dicen Jujuy, a veces es La Quebrada, es Tilcara, es una localidad de la Puno, San Salvador de Jujuy. O sea, todavía la idea de patria no está unida a la idea de la construcción de esa nación. Esto se va dando paulatinamente, pero además lo que en general sucede en ese proceso es que no hay un solo, o sea, el relato muestra como si hubiese un solo proyecto político común a todos, y dentro de eso no hubiese proyectos alternativos. Generalmente ese proyecto político tiene que ver con el proyecto que triunfa de las élites y de las clases dirigentes, pero además, digamos, además de ocultar los distintos proyectos alternativos, muestran una narrativa donde la gente actúa como si ya de antemano supiera o tuviese totalmente claro llevando adelante este proyecto. Por eso es que se habla de Jujuy nace la patria, del patriotismo, pero que no corresponden en realidad a la época. Lo que uno ve es, si bien distintas alternativas, no siempre, aún en un mismo bando, todos tienen el mismo proyecto político, todos tienen la misma idea de lo que significa luchar por la independencia o por la causa realista. Y lo que nos importa a nosotros en todo caso es rescatar más que nada esta construcción colectiva de la historia. Todos los sectores sufrieron, si ustedes quieren, y de distintas maneras, pero todos sufrieron, nadie quedó al margen en las guerras de independencia en Jujuy. Pero también había distintos sectores con distintos proyectos, con distintas ideas de lo que significaba. Si no, tampoco uno no puede entender por qué, culminada la guerra de independencia, todavía a muchas naciones latinoamericanas, no solamente en el caso argentino, lleva varias décadas de luchas internas en las cuales se enfrentan regiones contra regiones, distintos grupos sociales y distintas ideas aún dentro de un grupo social. O sea, no todos piensan cuál tiene que ser la forma de gobierno, no todos piensan cómo tiene que ser el proceso de independencia, si se crea un gobierno, o sea, esto que se discute en el Congreso de Tucumán, si vamos a tener una monarquía constitucional o una república, digamos. Y la construcción de ese Estado Nacional recién comienza definitivamente en la segunda mitad del siglo XIX. Otra de las ideas, un poco lo que rescata Diego acerca de que estos relatos hablan siempre del sacrificio. Y del sacrificio, en realidad, se condensa generalmente en el relato para Jujuy en el éxodo, en la figura, en el acontecimiento del éxodo, que es, digamos, parte de un proceso más amplio. Y por otro lado, también la idea del sacrificio queda condensada en una idea de que solamente algunos sectores participaron, por ejemplo, del éxodo, y en los relatos aparece siempre el héroe como una individualidad y un liderazgo solo, y el pueblo. Se habla del pueblo, la idea del sacrificio aparece siempre representada en unas 140
conflictos o bélicos de distinta índole, porque hay batallas más grandes, hay escaramuzas, digamos, pero siempre se repite, y no solamente en el discurso escolar, sino también actualmente hay mucho interés por el proceso de guerra de independencia a nivel de divulgación, a veces entrevistas que salen en los diarios. O sea, Jujuy, las 140 batallas, digamos, Jujuy, los 140 combates, solamente esto. Y en realidad la nueva historia política y la nueva historia, la historia social, en realidad, lo que les interesa más que ese relato de los acontecimientos solamente bélicos, es rescatar el impacto o pensar el impacto que tiene para la población de Jujuy y entender el sacrificio en términos mucho más amplios. Jujuy es frente de guerra en 15 años consecutivos, durante 15 años. Creo que ninguna de las regiones de nuestro país sufrió, digamos, ese proceso en su propio territorio, digamos. Participaban del ejército, Buenos Aires podía mandar ejércitos hacia el Alto Perú, ¿no? Pero en realidad Jujuy es teatro de la guerra. Y esto significa la experiencia de vivir la guerra en casa. Y a mí me parece que quizás es mucho más ilustrativo entender el sacrificio de la gente de Jujuy en términos de lo que, por ejemplo, sintetiza la historiadora Viviana Conti, que es una de las que más estudió este periodo, donde dice que Jujuy en esos 15 años sufre 3 campañas del ejército de Buenos Aires, digamos, 3 campañas hacia el Alto Perú, 2 invasiones realistas, 3 éxodos, con comillas, digamos, 3 veces en que la población se tiene que retirar y emigrar de Jujuy por el avance del ejército realista, de las cuales, si bien nosotros conocemos con quizás más detalle la de 1812, es muchísimo más dura la de 1817. Las descripciones del cabildo después de la retirada del 17 es que prácticamente la ciudad queda devastada. A eso se suman las continuas avanzadas de los ejércitos en la Puna, en la Quebrada, en las zonas rurales, las levas militares, porque la población participa, de hombres participa militarmente, a veces voluntariamente y a veces no voluntariamente, los empréstitos, o sea, le piden a los comerciantes especialmente dinero y les dan vales a cambio, y todavía uno ve 2 o 3 décadas después que están tratando de cobrar estas deudas. Pero además a la gente, por ejemplo, que vivía acá en la Quebrada, les requisan el ganado, se llevan las mulas, se llevan todo lo que puede servir, cosechas, todo lo que puede servir para sustentar a los ejércitos, de un lado o de otro, digamos, tanto el ejército revolucionario como el ejército realista, porque ustedes piensen lo que significa como impacto, no solamente en el término de que es una sociedad que durante 15 años vive, digamos, en estas avanzadas y retrocesos y en medio de estas 140 conflictos puntuales, sino también es una sociedad que termina militarizada, totalmente empobrecida. Cuando termina la guerra en el año 1825, Jujuy ha perdido todo su stock ganadero, prácticamente no le queda ganado, y además ha perdido la mayor parte de sus arrieros, que era una de las especializaciones productivas más importantes que tenía. O sea, ¿por qué? Porque los arrieros eran muy importantes para guiar a los ejércitos y por lo tanto o se los llevaban voluntariamente o muchas veces directamente se los llevaban a la fuerza, muchos se morían, digamos, otros directamente no volvieron. Ha perdido casi un 25% de su población en estos 15 años, porque más allá de las muertes, además faltan brazos para la agricultura y para un montón de actividades, con lo cual finalmente todos en algún punto terminan empobrecidos. Y otro de los temas es que también el relato tradicional nos ha acostumbrado a pensar desde la primaria en las guerras de independencia como un lado de los buenos y un lado de los malos, y como los españoles frente a los americanos, cuando en realidad es muchísimo más complejo de eso, muchísimo más complejo, porque en realidad no son americanos contra españoles, más allá de que la mayor parte de los españoles de reciente emigración estaban con la causa realista, sino que son realistas contra revolucionarios, y en ambos bandos hay gente de todos lados.
este proceso de las guerras no solamente, digamos, empobrecen a la población se muere, sino también en muchos momentos también se crean, se quiebran lealtades, inclusive familiares, porque hay familias que tienen a personas de distintos bandos. Y en esto de pensar, digamos, el impacto, por ejemplo, de la guerra, piensen lo que significa para cuando llega el ejército en 1812 y acampa en Jujuy, más o menos tiene 1.200 hombres, más o menos eso es la población de Jujuy. O sea, imaginen el impacto de tener que alimentar el doble de la población, de tener que buscar recursos para alimentar solamente a una población que duplica la población que vivía. O sea, esto hace que, digamos, la vida cotidiana haya sido totalmente alterada durante esos 15 años. Pero también lo que provocan las guerras de independencia es quizás modifican en muchos casos las relaciones de poder, o sea, modifican las relaciones de poder porque, por ejemplo, los jefes militares comienzan a tener una gran preponderancia y poder en determinadas áreas, por ejemplo, en la quebrada. Y en esto de pensar buenos y malos, quizás porque el relato de saber que unos son buenos y otros son malos siempre es mucho más tranquilizador que decir esto es mucho más complejo. Y esta idea, me parece, como les digo, de la nueva historia política y de la historia social, de tratar de ver en todo caso la experiencia de toda la gente, la experiencia de los hombres y mujeres que viven en ese momento, que viven la guerra y que viven la militarización de la sociedad, también me parece que hay que no solamente encontrar otros héroes, porque yo creo que yo creo que hay que pensar más en términos de complejidad que de oponer héroes de un lado o de otro, sino también mirar a las personas, no solamente como dice Diego en esta concepción del héroe, en todas sus dimensiones, porque todos tenemos distintas dimensiones inclusive de actuación en ese momento. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, voy a dar un ejemplo justamente de aquí de la quebrada como para que se entienda. Hay muchos proyectos alternativos, como yo les dije, hay cada uno piensa o a veces participa de estos movimientos con una idea totalmente distinta de lo que puede ser para cada sector llevar adelante la independencia. Entonces, por ejemplo, si uno mira 1822, Manuel Álvarez Prado es designado como comandante de la retaguardia y bueno, tiene un lugar muy preponderante como jefe militar en la región. Por supuesto que está considerado como héroe y uno de los hacedores de la independencia, de estas guerras de independencia en la quebrada. Sin embargo, uno se pregunta, y en esta idea del relato tradicional que habla del pueblo, pero que en realidad nunca nos cuentan quiénes eran los soldados, quiénes eran los otros participantes, más allá de los generales, podemos saber, digamos, que las fuentes nos muestran que los escuadrones de la quebrada estaban compuestos en su mayor parte por población indígena, por mestizos, en muchos casos eran lo que en la época se llamaban labradores, trabajaban dentro de haciendas, eran arrenderos, pero también, por ejemplo, en los escuadrones 1 y 2, casi un 30% de ese escuadrón eran indígenas de la comunidad de Tilcara, de la propia comunidad de Tilcara y de Humahuaca, que también, digamos, tienen una participación relevante en la guerra de independencia, dentro, no solo en su función militar. Entonces, digo, bueno, podemos tener un héroe, pero también al lado de Álvarez Prado a mí se me ocurre pensar a personajes que eran tan importantes como Eugenio Catacata o Bartolomé Canchi, o que pertenecían a la comunidad de Tilcara, y a pesar de estar conjuntamente con Álvarez Prado en el bando realista, en realidad estaban cortados por distintas diferencias y había una serie de conflictos con él, especialmente en torno a la tierra. Cuando termina la guerra de independencia, Álvarez Prado está aprovechando en parte su papel justamente de comandante de la retaguardia y su papel de jefe militar, que era un papel bastante importante para las autoridades de Jujuy, y está tratando de avanzar sobre las tierras de comunidad de Tilcara. Y en ese sentido, dentro del mismo bando,
no todos quizás, creo que Bartolomé Canchi y Eugenio Catacata tenían una idea distinta de su participación en la guerra y de la participación de Álvarez Prado. Álvarez Prado está aprovechando este contexto para avanzar sobre las tierras de Tilcara, y el enfrentamiento llega a tal punto que el propio Bartolomé Canchi declara que en algún momento que lo va a matar. Si Álvarez Prado se queda con las tierras de Hornillo y Encahuasi, lo va a matar y va a huir a Bolivia, porque Bolivia está muy cerca y no lo van a poder, sino que tomando las formas republicanas sea electivo a través de los votos nominales. ¿Y por qué? Porque ya se votaba, digamos, porque en ese momento hay un reglamento que les permite votar por los jefes, por los jueces partidarios, digamos, los que ejercían justicia a nivel de cada uno de los curatos, y también votaban para los diputados a las salas de representantes. Entonces, yo quería contraponer esta trayectoria que generalmente está marcada de Álvarez Prado solamente en su papel de jefe militar, y contraponerlo con todas estas otras personas que no, como dije, no porque trate de que haya que poner otro héroe, sino porque para mostrarles que la realidad era mucho más compleja, que eran personas que tenían distintas dimensiones en su actuación, y además que tenían también en muchos casos muchas contradicciones, inclusive que nosotros también tenemos frente a los posicionamientos, y aún estando del mismo bando, quizás la idea de lo que era la construcción de la futura patria, digamos, para Álvarez Prado no haya sido lo mismo para la gente de la comunidad de Tilcara. Eso nada más. Bueno, pasamos a preguntas, no sé, levanten la mano y... ¿Qué tal? Bueno, ahora, después de haber escuchado la conferencia, ¿sí? La exposición de Diego Citerio y la autora Gabriela Sica, vamos a proceder a preguntas, ¿sí? Preguntas que tenga el público en general con algún tema específico. Seguro los estudiantes de historia con algunos de los textos que tienen de Gabriela Sica, sobre todo para la Quebrada Humahuaca, siglo... Diego también trabajó en Quebrada, ¿no? Sí, vi que sobre... ¿no? Ah, bien. No, pero para Gabriela sí, siglo XVI, XVII, bastante. Así que... bien, queda abierto el micrófono, ahí del fondo. No tenemos un inalámbrico, pero se escucha. Si no, no hay problema, creo que se me escucha. Sí, sí. Buenas noches a todos. En primer lugar, felicitarme al compañero del profesorado de acá de Tilcara por la actividad. Mi nombre es Armando Quirpi, yo soy de la comunidad de la Puna Jujeña, de la comunidad de Queta, y también soy estudiante de la carrera de Historia en San Salvador de Jujuy en el segundo año. Quería hacerle un par de preguntas al profesor Citerio y una al profesor Sica en cuanto al tema de la patria. En el primer caso, profe, cuando habla de la construcción de la patria, el significado de la patria y esa reconstrucción que se ha ido dando en este periodo de más de 200 años, digamos, de lo que es la Argentina, y cuando hoy sobre todo, ¿no?, que por ahí tenemos el halo de decirnos argentinos solamente cuando hay un mundial, en algunos casos, digo, ¿cómo debería ser esa construcción de ese concepto patrio actualmente? Esa sería una pregunta, y la otra, con lo que anteriormente usted mencionaba, que tiene que ver con el tema de la educación, con esta educación que hemos tenido de la historia de Mitre, de héroes, de hechos y de fechas solamente, y de hoy de configurar esa historia y ponerlo a verdaderos protagonistas al pueblo, digamos. ¿Cómo tendría que ser esa construcción de educación, más que nada para aplicar en la escuela, sabiendo que acá hay gente que vamos a
ser profesores después, seguramente enseñar de alguna manera, con ese punto de vista, ¿no? Pensando en la cultura. Y para la profe Silka, quería preguntarle, profe, o sea, por ahí también esto, lo que usted decía, nos han hecho ver como que en la guerra de la independencia era todo pueblo unido, todos en contra de, cuando sin embargo hubo muchas cosas que pasaron internamente, ¿no? Lo que usted mencionaba recientemente, el hecho de que venían ambos ejércitos de ambos lados, llevaban gente, recursos, y demás. Pero también acá, así como había gente a favor de un lado, había gente que no era tan del otro lado, ¿no? Me gustaría que ahonde más en eso, que profundice, porque siempre tenemos esa, cuando se habla, ¿no?, de la guerra de la independencia, tenemos esa imagen como todo un pueblo unido y parece que no era eso. A ver, en primer lugar, no tengo muchas recetas para pensar en el sentido de decir cómo deberían ser. Creo que eso es una construcción que la tenemos que dar todos pensando, estudiando, formándonos. Si no, recaemos en esta idea de aquel iluminado que nos tiene que decir cómo tiene que ser. Y digo, ahí fue el caso de Mitre, un iluminado que escribió una historia y que nos educó con una historia basada en hechos militares, con grandes acontecimientos y grandes héroes. Yo creo que con respecto al concepto de patria, a lo que voy es a lo siguiente. El problema no está en si el concepto de patria que tenemos hoy es tal o el que tenían. El problema es cuando se utiliza anacrónicamente una idea de patria y se quiere englobar a toda una población sobre ese concepto. Esa es la dificultad que yo veo. Cuando el otro día lo discutíamos en clase, cuando se dice la patria nació en Jujuy, porque el 25 de mayo se juró la bandera, se bendijo la bandera que Belgrano trajo, decían en un diario de la capital de Jujuy. Y en realidad, digo, la patria no nace, digo, precisamente porque para esa fecha, si vos le preguntabas a un contemporáneo de 1812 cuál era su patria, te decía, mi patria es Córdoba, mi patria es Buenos Aires, mi patria es Salta y mi patria es Jujuy, o mi patria es Humahuaca, te decía un quebradeño en San Salvador. Entonces digo, me parece que el concepto de patria, además, también el hecho de que la historiografía argentina haya estado tan vinculada a ciertos nacionalismos fuertemente patrióticos, con comillas, ese nacionalismo, también le ha restado posibilidad de aprehensión del concepto. Y digo, porque, ¿cuál es el punto con el concepto de patria? Si todos fuésemos parte de una misma patria, ¿por qué tenemos las diferencias sociales que tenemos y por qué tenemos las dificultades que tenemos hoy en nuestra sociedad? ¿Se entiende? Entonces, ahí hay una dificultad concreta en ese punto. ¿Qué es lo que me identifica a mí con el otro que vive en esa sociedad y qué no me identifica? Y en realidad no me identifica la cuestión de la patria, sino que me identifican otras diferencias que tienen que ver con las diferencias de clase, las diferencias culturales, que van por otro lado. Entonces me parece que es peligroso el concepto de patria, porque el concepto de patria lo que hace es decirte que todos somos parte de algo. Entonces quizás vos estás abajo y hay otro que está arriba, y ese que está arriba te dice que sigas sacrificándote por la patria a la que él también pertenece. Y la segunda pregunta era con respecto a los procesos educativos. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, en el año 2008, se intentó hacer un cambio de la currícula y un manual que hablara de... Tenía 4 ejes. Las mujeres, los sectores negros, o sea, los afrodescendientes, los sectores obreros y los mestizos. El manual fue prohibido por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese momento el actual intendente era el actual presidente Mauricio Macri, y la propuesta incluso de avanzada fue sacar la materia de historia de la escuela secundaria. Entonces, digo, cuando vos tenés burócratas que piensan que la historia no sirve, que no es necesario pensar el pasado, o que el pasado es algo que es un tiempo que está muerto, es una dificultad. Y te queda esta posibilidad de seguir educándote en la lógica del Villiquen, o en la lógica de Mitre. Jujuy, digamos.
Y también hay casos, digamos, bastante curiosos, qué sé yo, como algunos también designados, sí, no, pero algunos casos curiosos como algunos que han sido elevados también a héroes de la independencia, como era el Marqués de Tojo, que hasta 1800, hasta la batalla de Tucumán, era realista y había conformado una especie de guerrilla como en la zona de Bolivia, y después de la batalla de Tucumán pasa al bando revolucionario, digamos. En esos casos, más allá de que, bueno, lo que uno pueda decir acerca del Marqués de Tojo, también hay que comprender que para mucha gente era un contexto muy inédito, y para mucha gente de Jujuy Buenos Aires quedaba tan lejos como Lima. Entonces muchas veces en las actas de Cabildo se habla de el ejército de Buenos Aires, no el ejército de la patria, ni el ejército de la revolución, el ejército de Buenos Aires, como se habla del ejército de Lima, el ejército que bajaba desde el norte, digamos, del Alto Perú. No sé si eso contesta, digamos, tu respuesta. Seguimos, vamos con Don Vega y seguimos por acá. ¿Alguien más va a levantar las manos y vamos? Sí, lo escuchamos. Que no llega el cable. Sabemos que la historia, desgraciadamente, la escriben aquellos que nada tienen que ver, pero que saben pensar. Y la escriben a su manera, la cual nosotros nos vemos obligados a aceptarla y a difundirla, que es peor. Decía el Señor: no se debe recordar, no se vive del recuerdo. ¿Dónde queda entonces nuestra cultura? La patria no se hizo en Jujuy, la patria se hizo aquí en Jujuy, en la quebrada de Humahuaca. Habló de Mitre, que no tiene nada que ver por acá, al contrario, tenemos grandes desastres por orden de Mitre aquí en la quebrada, como es la guerra de Qué, o las tierras. Y para terminar, nada más, concepto de patria. ¿Por qué no vamos a tener un concepto de patria? ¿Qué es la patria? Yo repito siempre lo que para mí es la patria. Para mí la patria es la tierra. Y así lo dijo un niño inocente de la Puna cuando le preguntó al inspector: ¿qué es la patria para vos? La patria es mi corral de ovejas, es mi puesto y es mi escuelita. Eso es la patria, Señor, para mí. Y esa es la patria. Si no tenemos esa base y empezamos las diferencias sociales, seguramente las diferencias sociales van a existir siempre porque somos seres humanos. Gracias. Bien. No sé si quieren replicarlo, si no vamos a la pregunta. Vamos a pedir preguntas puntuales, específicas, también comentarios, por supuesto. Así que vamos con la siguiente. Buenas noches. Mi pregunta era la siguiente. Bueno, se está acercando el 9 de julio y como futuros docentes de historia, ¿cómo salir de esta visión para los actos, de esta visión de los héroes? ¿Cómo deberíamos mostrar o qué deberíamos permanecer para marcar esta identidad de independencia o de este sentido del 9 de julio? ¿Qué sería lo más relevante para que sí se mantenga? O sea, saliendo de esto, como ustedes decían, que sacar esta idea de sacrificio. Entonces, ¿qué otra idea sí debería permanecer ahora el 9 de julio para salir también de este tipo de historia revisionista? Para salir y llegar a una historia más reflexiva y crítica para mostrar para los futuros ciudadanos. Actuales. No, una aclaración. No sé si dije que no había que recordar. Yo, cuando me refería... Claro, por eso digo, no quiero... y con respecto a lo del concepto de patria, Don, yo no es que no crea que haya que haber un concepto de patria. Lo que me preocupa a veces, y a mí me preocupa, es que hay un concepto de patria que muchas veces se baja a través de los medios de comunicación,
a través de los sectores que gobiernan y que nos quieren hacer creer que somos parte de la patria de ellos, y yo no me siento parte de la patria de algunos que nos dominan. ¿Se entiende? Digo, y estoy de acuerdo con lo que usted plantea, que la patria es la tierra, o otros señalan que la patria es el recuerdo de la infancia. Digo, yo no estoy planteando que no debe existir un concepto de patria. Sobre lo que alerto es que tengamos cuidado cuando nos quieren incluir en un concepto de patria en el cual nunca vamos a ser convidados, nunca vamos a ser parte de ese, o hay que disputar esa patria en todo caso, con algunos que la saquean, con algunos que depredan. ¿Sí? Digo, a eso es donde voy cuando muestro las diferencias. No estoy diciendo que no debe existir, lo planteo en esos términos, en que, ojo, que a mí lo que me preocupa es cuando muy alegremente se dice, no, la patria somos todos, o la patria todos juntos tiremos para adelante. Bueno, hay algunos que tiramos más que otros, hay algunos que hacemos más sacrificios que otros, que nos apretamos más el cinto que otros. Y ese es el problema que tengo cuando nos quieren englobar en una idea de patria, en una idea de país o en una idea de nación. ¿Sí? No estoy diciendo que no hay que pensar en eso. Y precisamente cuando hago alusión a de que hay personas que en los diarios de Jujuy dicen la patria nació en Jujuy por tal cuestión, lo que planteo es que hay un anacronismo. ¿Por qué? Porque la patria para la época de 1812 era la tierra de cada uno. Y quienes dicen, los personajes de hoy, quienes dicen que la patria nació en Jujuy, lo dicen para seguir sosteniéndose ellos en detentadores del discurso oficial de una historia gubernamental. Entonces por eso lo planteo, no lo planteo en el sentido de olvidémonos de esto, lo planteo en el sentido de que hay que disputarles el discurso histórico a esos sectores. Precisamente, y ahí me dirijo hacia lo que vos decís, cómo reflexionar. Yo lo que digo es, la construcción de un acto patrio, de una efeméride, de recordar y de conmemorar en un acto escolar, tiene que ser producto de las preguntas y las interpelaciones que tenemos sobre ese pasado. Olvidémonos del Villiquen y de las imágenes que el Villiquen nos dejaba. Cuando digo el Villiquen, hablo de una revista que era de mi época, no sé si sigue existiendo. Claro, digo, y olvidémonos de esta cuestión de endiosar a los próceres o a los acontecimientos. Pensemos que el 9 de julio no fue un proceso que se dio un solo día, fue un acontecimiento que duró mucho tiempo, que se inició antes de 1810, que tuvo un montón de derroteros y que en el 16 se dio la coyuntura específica de que los diputados de todas las provincias unidas del Río de la Plata se dirigieron hacia Tucumán, y un buen día, mientras el Congreso sesionaba, que sesionó durante muchos meses, porque discutían otras cosas, discutían qué autoridad había que tener, si íbamos a tener una monarquía o una república, el director supremo, qué plan militar había, durante toda esa crisis, porque además en 1816, por ejemplo, el único frente de guerra que existía era el de las provincias unidas del Río de la Plata y era el norte argentino. ¿Sí? Digo, se dio la posibilidad de que en ese contexto, un buen día, se hiciera caso a lo que en este caso sí San Martín predicaba, que era necesario declarar la independencia, porque si no la corona te declaraba insurrecto, porque vos todavía seguías siendo súbdito de la corona. Entonces era necesario declarar la independencia para poder enfrentarte como país independiente contra una corona que te quería invadir. Entonces, por ahí yo lo que digo es, cuando pensamos un acto patrio, tratemos de pensar qué pasaba con el común de la gente en ese momento. ¿Cómo lo vivían? Esto que dice la profesora, la guerra la vivieron todos, no la vivió solamente el coronel del ejército y el sargento del ejército que aparecen en los relatos o que aparecen en los monumentos. La vivieron todas las personas. Entonces tratemos de ver la cotidianidad de eso, y por ahí eso nos puede ayudar a pensar cómo era ese pasado. Eso es lo único que se me ocurre. Sí, yo tampoco quise decir, no sé si entendieron mal, de que no hubo sacrificio, al contrario, digo, pero el sacrificio no se puede resumir solamente en acontecimientos de guerra. Digamos, el sacrificio fue mucho más amplio y vivieron todos. Y a mí se me ocurre pensar, digamos, que es difícil, es una cuestión a largo plazo, pero tiene que reflexionar. A nosotros nos enseñan siempre que la historia no sirve para explicar el presente, pero también es el presente el que hace preguntas al pasado, digamos. Y por un lado eso, y por otro lado, si en el siglo XIX la historia tiene la construcción de esta historia nacional tiene esta función didáctica de construir la nacionalidad, deberíamos plantearnos qué función tendría que tener enseñar historia en la actualidad. En todo caso, ¿será construir la nacionalidad? ¿Será construir sociedades más democráticas?
Digamos, bueno, pero eso tampoco nosotros tenemos, como dice Diego, recetas, y nos parece que quizás este hecho de tratar de rescatar más la experiencia de todo lo que vivieron esas guerras, y no solamente a este héroe de bronce, quizás nos permitan también ver que las sociedades son mucho más complejas, y quizás también, a mí me preocupa mucho que hay como una especie de banalización de la guerra, digamos, banalización en el sentido de que parece hecha por superhéroes que no sufrieron ni hambre, ni frío, ni problemas, ni escasez, ni todo lo que significa la guerra, ni dolor, ni muerte, digamos. La guerra es muy dura para las poblaciones, y eso también lo deberíamos enseñar, no enseñarlos en el sentido de que una especie de superhéroe resuelven esto, y también quizás pensar que en la actualidad una cosa puede ser conmemorar y otra cosa es lo que uno como investigador puede encontrar, digamos, y puede transmitir en términos de historia, de la historia que se relata, o que se escribe, o que se discute. Bien, seguimos acá la profesora Ontiveros y alguien más. ¿Estaba primero? No, bueno, de ahí vamos a Vicky, profe. A ver, a mí me parece que en todo proceso histórico es muy importante intentar encontrar un equilibrio de esto, ¿no? Cuando ustedes hablaban de los héroes en todas las historias universales, argentinas, los hemos tenido. Y me parece que son importantes porque en algún momento fueron personas significativas que han tenido elementos como el carisma, como la fortaleza económica, quizás el liderazgo para poder hacer frente a todas las epopeyas históricas que hemos tenido en nuestro país y en nuestro norte. Ahora, dentro de eso es muy importante destacar la historia social, es decir, cómo esa persona, sea cual fuere su nombre, ha llegado a eso gracias a la voluntad y a muchas voluntades que se han conjugado. Llámese el pueblo, la quebrada, la provincia, nuestro norte o la construcción del país en todo. Entonces, a mí me parece que hay que destacar y hay que revalorizar al pueblo, a la sociedad, como el valor fundamental para que esa epopeya se pudiera haber concretado. Pero también respetando, si se quiere, algunas personas que han sido muy significativas en nuestra historia. Cuando usted planteaba hace un momento, hablaba de una historia social prácticamente, porque estamos hablando de Mitre, y estamos hablando de una visión totalmente, con una corriente historiográfica muy tradicionalista. Pero me parece que ahora nosotros tenemos la posibilidad de poder hablar de que todo eso se concretó gracias a un grupo, a un pueblo que hizo factible eso. Porque la historia, como decimos, la hacemos todos. Y toda epopeya histórica jamás se hubiera podido realizar si no hubiera habido justamente este conjunto de voluntades que hicieron propicio esto, ¿no? Y eso me parece que es lo que hay que brindarle a nuestros jóvenes estudiantes, a nuestros ciudadanos, sin desvalorizar, pero también destacando sobremanera el rol que tuvo nuestra comunidad, y que nosotros somos capaces de revertir esa situación. Lo que usted plantea cuando habla, ¿no es cierto?, a lo mejor de las desigualdades, que como bien decía Don Vega, van a existir siempre, porque es así, es difícil poder llegar a la equidad, siempre, porque las ambiciones, nosotros las personas humanas, somos ambiciosos, tenemos debilidades. Está usted planteando cómo también dentro de una misma lucha por la independencia hay otros intereses personales que jugaron y que fueron los que permitieron, digamos, a lo mejor la derrota de alguna situación que apareció acá en la quebrada. Entonces, todo eso hace la conjunción, pero me parece que enseñándolo desde ese lugar, desde las diferentes posiciones, nosotros vamos a lograr que nuestros ciudadanos tengan un pensamiento crítico y que puedan sacar su valoración.
y entre todos vamos a construir eso que ustedes hablan. Una nación, una patria, un sentimiento que nos una y el orgullo de ser quebraderos, básicamente, ¿no? A ver, yo cuando mostré el ejemplo no lo mostré en aras de desavenencias por problemas personales, sino que me parece que eran como dos concepciones, o sea, gente que participaba del mismo proceso, del mismo bando y supuestamente las mismas aspiraciones, pero quizás como proyectos políticos diferentes en torno a lo que tenía que ser la construcción de este Estado nacional. Y en ese sentido me parece que obviamente que nosotros no estamos negando ciertos liderazgos. Ahora, la mayor parte de los liderazgos, por lo menos para esta etapa del siglo XIX, comienzo del siglo XIX, son liderazgos que se basan en movimientos populares, digamos, si no, no podrían entenderse esos liderazgos, digamos. Güemes no hubiera sido nadie más que un personaje de la élite de Salta si no hubiese, digamos, concitado. Tenía carisma, digamos, dado una serie de medidas que hace que una gran cantidad de gente lo siga, digamos, pero si no hubiese hecho eso y si no hubiese tenido, digamos, la gente no lo hubiese seguido y hubiese podido organizar, digamos, esta guerra gaucha, Güemes hubiese quedado siendo nada más que un personaje de la élite. O sea, lo que yo quiero decir es en Salta, digamos, hubiera quedado ahí. Pero lo que yo quiero decir es esto, o sea, no niego los liderazgos, pero me parece que se ha puesto demasiado el acento en el personaje solo, y esto tenía que ver en el individuo solo, y por más que se hable muchas veces del pueblo, eso queda totalmente desdibujado. El hecho de que nosotros tratemos a través de muchas veces de la investigación de rescatar a otra gente, y no es un problema de que a disidencias hay proyectos políticos que quizás han fracasado después en la dinámica de la construcción de ese Estado nacional, y han surgido otros. Lo que yo quería decir es, uno está acostumbrado quizás a pensar en bloque, ¿no? O sea, en bloque de los realistas, los revolucionarios, y aún dentro de un mismo bando, quizás también si uno mirara el lado realista, encontraría también que tenían distintas percepciones de lo que tenía que ser seguir unido o siendo súbditos de España, ¿no? O sea, distintas ideas. Yo lo quise poner como proyectos políticos que a lo mejor después quedan en el camino alternativos, pero que no solamente los proyectos políticos son solamente de los dirigentes y de los líderes. Vamos con preguntas puntuales, que se nos va pasando el tiempo. Vamos con Vicky, después viene Olga, de ahí venimos por acá. Hola, buenas noches. Yo soy Victoria Raya y estudio en segundo año de Historia. Primero, voy a tratar de tener un hilo conductor, pero bueno, no sé, voy a tratar que se me entienda, porque son muchas cosas y voy a tratar de ir bien. Esto de los procesos, ¿no? Yo sentía todo el tiempo cuando los escuché, digamos, y a todos los que participaron acá, esto mucho del proceso. Y me imaginaba ustedes cuando eran estudiantes, no sé por qué tuve esa imagen. Y digo, hablando del proceso, ¿no? De qué importante, digamos, y qué valorable para mí que hayan salido de... Porque hay que en un momento como un despertar, ¿no? Como esto de cuántas veces han tenido que, digo yo, tener bardo, perdón por la palabra, con una institución, con una idea, con algo establecido, que qué bueno que se venga a mostrar como otra cara de la moneda. Y esto que decía la profe Ontiveros también muy importante, de esto de historia de los otros, de que si bien siempre se habla y que este y que aquello, no es como que no, es como que es más fácil no mirarlo. No voy a entrar en un concepto de patria porque creo que, no sé, es como medio idealista, pero me parece de que nada, que es esto, que lo de patria en realidad está como muy, lo que yo amo, lo que es lo mío. Y nada, quería rescatar esto, y qué importante es para mí que haya gente que diga no, que sea rebelde, que se, como esto, ponete a estudiar, fíjate qué puedes hacer para entender un porqué. Y esto del constante también, la curiosidad, la rebeldía,
el decir no muchas veces, el poder también enseñarle al otro que se puede estar o hacer o salir de ese lugar. Estamos hablando de una historia de mitro, tradicional y repetitiva, y de currículas que la sacan, que la prohíben, que la censuran, pero a la vez estamos en este espacio y estamos, digamos, hablándolo, y para mí está buenísimo eso, y quería agradecerles, y nada, me produce mucha admiración, no solamente ustedes, sino muchos profesores de historia que tuve, que no lo saben, pero los admiro mucho, y nada, está bueno eso, la historia desde el otro lado, y nada, que no puedo evitar verlos como en mi lugar, y qué procesos han tenido, y esa rebeldía y esa curiosidad, y los felicito por eso, y me encantaría nada, poder, como me hace sentir que no voy tan mal, porque va bien, y nada, eso, gracias. No, bueno, gracias a ustedes por escucharnos. En realidad, él es mucho más rebelde que yo, porque yo ya estoy vieja. pero no, si yo justo dijiste pensar en mi época de estudiante, yo estudié en una época muy mala, yo estudié en la época del proceso militar, justamente, donde en realidad prácticamente no teníamos contemporáneas, no teníamos, la historiografía llegaba hasta el siglo XIX, era mucho esto de historia fáctica y de acontecimientos y de los frentes de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, que había que saberse todas las batallas. Pero a pesar de tener muy mala formación, a mí lo que me sirvió fue pensar, solamente 1 o 2 profesores nos permitieron entender que había otras cosas, y yo todo el tiempo pensé que esa no era la historia que yo quería investigar posteriormente, digamos. A mí me costó después una doble formación, porque me tuve que volver a formar con mucho esfuerzo de nuevo. Digamos, yo no tuve una buena formación en mi carrera universitaria, pero digo, por lo menos aún cuando uno dice, aún uno podía tener el sentido crítico, en ese momento no había mucha rebeldía posible, digamos, pero uno podía tener el sentido crítico de que eso no era lo que yo vislumbraba, que había otras cosas, y eso no era lo que yo quería ni aprender, ni estudiar, ni investigar. Lo dejo con el rebelde. No, mira, me hiciste acordar. Cuando yo estudiaba en la escuela secundaria me sacaba buenas notas en historia, porque la forma de dar lección era pasar al frente y darlo de memoria y recitar de memoria nombres, fechas y acontecimientos. Y claro, yo creía que era un capo, que me la sabía toda, y el primer año que llegué a la carrera de historia en La Plata, cuando me fui a estudiar, me di contra la pared. Primero porque me equivoqué de aula, fui a una clase de Derecho, y segundo porque me hablaban en un lenguaje que no era el que yo estaba acostumbrado. Me decían que había que pensar, me hablaban en tiempos largos, me hablaban de coyuntura, de proceso, no me nombraban grandes nombres. Y eso obviamente que a fuerza de estudio, de voluntad y de algunos porrazos y de algunos desaprobados, pude ir cambiando mi forma de pensar la historia. Porque el punto es ese, la historia tiene que servirnos para pensar. ¿Sí? Digo, aquella persona que a vos te diga que el pasado es un tiempo muerto, está equivocado, porque el pasado es el tiempo más vivo. Es el tiempo más vivo el pasado. El presente es subjetivo y el futuro está por venir, pero el pasado es el tiempo más vivo. Entonces cuando alguien te diga, no, bueno, el pasado está allá, la historia no cambia. No, lo que cambian son las interpretaciones de lo que podemos tener de ese pasado. Por eso lo que yo digo es, quizás nosotros no es que mostramos la otra cara de la moneda, lo que planteamos es un enfoque distinto a lo que tradicionalmente se ha hecho y que todavía sigue vigente. Yo no creo que este enfoque mitrista y este enfoque de poner en el pedestal a los héroes y de recordar batallas y de memorizar fechas haya terminado. Me parece que todavía está muy vigente y que me parece que hay que empezar cada uno a modificar sus prácticas, incluso sus propias prácticas con respecto a eso. Olga, ven, si te parás así te demuestro. Hola, yo soy Olga y soy del segundo año de historia de acá. También me estoy desarrollando, proyectando, haciendo procesos. Con lo primero, resonó mucho esto de los billetes, ¿no? Cuando se comenzó, que nos quieren inculcar la historia, los héroes por medio de los billetes, pero también tenemos el otro extremo, ¿no? Que los billetes ahora están llenos de animales. Eso también es muy peligroso, también quizás, ¿no? Para el nacionalismo,
el argentinismo, podemos decir, ¿no? Incluso hasta para el argentinismo con esto del fútbol con de Maradona, digamos, ¿no? Para el heroísmo, ese tipo de heroísmo. También me preocupa porque el contexto que vivimos, me parece que no nos conviene dejar de hablar de héroes, porque hay héroes que la verdad que merecen grandes banderas, grandes monumentos, que cada uno lo tiene en el sentimiento por ahí, ¿no? Hay héroes que uno los va a reivindicar toda la vida, por eternidades, como San Martín, Belgrano, para algunos Evitas, para otros el Che, ¿no? Perón, no sé. Pero me parece que vivimos en un contexto donde muchos jóvenes y muchos adultos estamos levantando la bandera de los yanquis mucho también, ¿no? Entonces me parece que es importante enfatizar que hay héroes que no podemos olvidar. Yo entiendo el mensaje de ustedes que hay héroes de más abajo, de la población, de la historia social, pero yo creo que no podemos dejar de transmitirles. Yo en un futuro, si llego a estar delante de un aula, de héroes que valieron mucho la pena y que nunca hay que olvidarlos, porque si no vamos a llegar a lo que están haciendo hoy en los billetes, me parece, ¿no? Porque por lo menos lo podíamos ver en los billetes y preguntarnos, que nos pregunten nuestros hijos quiénes eran. Y ahora nos están preguntando de los animales. Otra cosa también quería saber, porque en una clase con un profe nos habló de que hay dos Álvarez Prado, que son distintos los dos Álvarez Prado en la guerra de la independencia. Eso nada más. Responde cortito. Manuel Álvarez Prado. Manuel Álvarez Prado, el que yo me referí. Ah, Manuel. A ver, Olga, no te veo. Ahí, así te respondo. No, a ver, yo creo que con respecto a lo de los billetes, el billete más... no, ahora ya no es el que más valía. El que más valía antes del nuevo billete de 500, el de 100, recuerda un hecho atroz de nuestra historia. Y las personas no se conmocionan ni cuestionan ese hecho atroz que conmemora el sistema de billetes. Y el sistema de billetes, con esa galería de personajes, fue creado por un presidente con la intención de llevar a los argentinos a la reconciliación, repatriando a los restos de Rosas y abrazándose con el almirante Rojas. Carlos Saúl Menem, en los 90, cuando creó el sistema monetario del peso, decidió poner a toda esa galería de héroes para decir que los argentinos estábamos todos unidos, que nos teníamos que olvidar de la dictadura y que no teníamos que recordar los hechos que habían pasado en el pasado reciente. Por eso también yo cuestiono a veces eso, porque la manipulación por parte de algunos sectores dirigentes con respecto a los héroes es peligrosa. Yo no niego que San Martín sea un héroe de la patria, ni Belgrano sean héroes de la patria. Es más, Belgrano es mucho más héroe por su acción militar, es más héroe más que por su acción militar que por su acción pedagógica, como educador y como economista. Si uno lee los escritos de Belgrano en el consulado, ¿qué idea de sociedad tenía? Son muy profundas y son de avanzada para la época. Entonces digo, busquemos esos escritos de Belgrano diciéndonos qué sociedad necesitamos. Estudiémoslo, no repitamos la batalla de Tucumán, la batalla de Salta. Estudiémoslo a Belgrano, leámoslo, porque el problema que tenemos es ese, que no los leemos a nuestros próceres, a los que valen la pena. No los leemos a Artigas. Digo, esa es la dificultad que yo veo. Entonces lo entronizamos, le ponemos bronce y no llegamos a tocarlo. Yo quiero que los ciudadanos sepan que San Martín no cruzó solo los Andes, lo cruzó con todo un pueblo atrás. Vos reivindicabas a la figura de Perón. Yo no soy peronista, pero digo, antes de estudiar historia, si tengo pelos en el brazo, tenía más todavía. Después me pude rasurar, era más gorila antes de estudiar historia. Estudiando historia, pude sacarme un poco del gorilaje que traía de mi familia, a pesar de que la profesora que me enseñó la historia de Perón en la facultad era hiper gorila, pero logré entender lo que fue el primer y segundo gobierno de Perón y por qué la sociedad se conformó en ese momento como una sociedad que hoy todavía, si se quiere, está constituida en esa idea. Digo, las disputas de poder en nuestro país también se radican sobre ciertas ideas que han quedado, ¿sí? Entonces, por eso digo, y vos planteabas esto del nacionalismo, el patriotismo.
Yo soy muy cauto con eso, porque